vamos a definir qué es el choque cardiogénico. Ya habíamos hablado, recordando un poco la definición del estado de choque, que en general pues es un estado donde hay una alteración en la perfusión en los tejidos. Habíamos comentado que podía deberse justamente a tres orígenes. Uno, el contenido, que era la volemia, relacionado con el choque hipovolémico. Otro, con el transporte, que es los vasos sanguíneos, relacionado por ejemplo con el choque anafiláctico séptico. Y otro que era justo una falla en la bomba, ¿no? Como tal. Y justo a este grupo pertenece el choque cardiogénico. El choque cardiogénico, por definición, es un estado en el cual el gasto cardíaco va a resultar ineficiente para perfundir y por lo tanto oxigenar los tejidos, y se va a manifestar con signos de hipoperfusión tisular. Menciona aquí en la definición, pese a que haya un adecuado estado de volumen intravascular. Esto justo es importante porque pues lo diferencia de los otros tipos de choque, ¿no? O sea, va a haber una volemia adecuada, pero al haber un fallo en la bomba, el gasto cardíaco va a estar disminuido y va a ser. Hablando un poco de la epidemiología, realmente en México, en los artículos que encontré recientes, no está como tal estudiado ni existen tantas estadísticas. Sin embargo, hasta el año 2000 se sabía que había una incidencia de 4.15% con una mortalidad de 45.4%. Esta mortalidad ha ido disminuyendo tanto en México como en el mundo debido o gracias a las nuevas terapias que existen mecánicas. La mortalidad del choque cardiogénico sigue siendo alta. En algunas referencias menciona que es hasta de un 80%. Sin embargo, sí menciona que ha disminuido gracias a las nuevas terapias. Menciona que en Estados Unidos de Norteamérica se menciona que por año se presenta de 40 a 50,000 casos. Entonces, hablando de la etiología del choque cardiogénico, la podemos dividir en dos grupos, que son las causas isquémicas y las causas no isquémicas. La etiología es muy variada, puede deberse a muchas causas. Sin embargo, por mucho, la causa más frecuente es el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST con distensión del ventrículo izquierdo. Entre estas causas isquémicas y relacionadas con el infarto se encuentra la ruptura septal, la ruptura de la pared libre, ruptura de los músculos papilares. Y en las causas no isquémicas podemos encontrar muchísimas causas, ¿no? Pueden ser miocardiopatías, una miocardiopatía aguda o por estrés, por valvulopatías, ya sea por estenosis o regurgitación, puede ser por una obstrucción del flujo, como en miocardiopatía hipertrófica o un taponamiento cardíaco, puede ser por una enfermedad propia del pericardio, puede ser secundaria a fármacos también, puede deberse a arritmias cardíacas, puede ser también secundario a un choque séptico que esté donde haya disfunción miocárdica, puede ser secundario a una disección aórtica, a una embolia pulmonar y a desequilibrio hidroelectrolítico, principalmente en relación al calcio y al fosfato. Entonces, vemos que las causas son muy variadas. Sin embargo, sí está bien documentado que la causa principal es el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST como una complicación. Entonces, en relación a esto, vamos a ver que ya existen algunos parámetros que nos pueden hablar de que un paciente puede tener riesgo de presentar un choque cardiogénico después de haber tenido un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Entre esos factores están que el paciente sea mayor de 70 años, que la presión arterial sistólica esté por debajo de 120 milímetros de mercurio, que el paciente tenga una taquicardia sinusal o una bradicardia, o que el paciente, sus síntomas hayan sido muy largos después del tratamiento farmacológico o con terapia de ICP. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del choque cardiogénico? La verdad es que me pareció, es compleja, realmente sí se ha estudiado y sabemos que justamente está relacionado con el fallo de la bomba, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Por alguna de las razones derivadas de las causas que ya comenté, va a haber
una depresión o una disminución de la contractibilidad miocárdica. Al haber esta depresión o disfunción de la contracción del músculo cardíaco, se menciona un fenómeno en espiral, va a ser un círculo vicioso que se va a iniciar, obviamente, con un gasto cardíaco reducido, va a disminuir la presión arterial y la perfusión coronaria va a estar alterada. Esto, obviamente, es resultado de la disminución de la contractibilidad y la disminución del gasto cardíaco, va a hacer que haya una disfunción diastólica, que el corazón no pueda expulsar la sangre que el organismo necesita para perfundirse y oxigenarse, y al haber va a haber una mala funcionamiento, aquí es una mala función de la vasculatura pulmonar, lo cual puede ocasionar congestión. Entonces, generalmente el choque cardiogénico está dado por falla del ventrículo izquierdo. Esa es la mayoría de las veces, esa es la causa principal. Entonces, ¿qué pasa? Hay una disfunción del ventrículo izquierdo, por lo tanto, pues el volumen de eyección no va a ser el adecuado. ¿Y qué va a pasar? Las resistencias vasculares periféricas pues van a aumentar a expensas de la poscarga para tratar pues de compensar esta disminución en el aporte sanguíneo que está dando el corazón. Entonces, esta baja en el gasto cardíaco va a iniciar pues una mala perfusión sistémica generalizada. Aunado a esta disfunción en el gasto cardíaco, a la disminución del gasto cardíaco, en respuesta a esto nuestro organismo va a activar pues sus mecanismos de defensa. ¿Qué va a empezar a hacer? Va a empezar a liberar hormonas proinflamatorias, principalmente se ha descrito la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Obviamente se va a liberar óxido nítrico y catecolaminas. Entonces, cuando ya empieza a haber liberación de estas sustancias, igual que en los otros tipos de choque, esto va a repercutir a nivel de la célula. A final de cuentas, esta hipoxia se va a reflejar a nivel de nuestras células. ¿Y qué va a pasar? Vamos a cambiar igual nuestro metabolismo, va a haber disfunción mitocondrial y en la fosforilación oxidativa, o sea, en el metabolismo de la célula. Entonces, eso hace que el paciente entre en un estado de choque. Menciona que cuando esto ocurre, ya hay un daño irreversible a los cardiomiocitos, a las células cardíacas. Sin embargo, justamente en el momento en el que podamos abordar al paciente y que nosotros intervengamos con el tratamiento, podemos modificar estas situaciones. Algo que me parece interesante es que menciona en estos artículos que se pueden presentar diferentes fenotipos del choque cardiogénico, porque hay pacientes en donde predomina la sintomatología por disminución del volumen, del gasto cardíaco, relacionado con el flujo. Y hay otros pacientes donde, aunado a esto, se presenta como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces menciona que dependiendo de estos fenotipos químicos distintos, por eso muchas veces es complicado diagnosticar un choque cardiogénico, porque no es un patrón establecido, aunque hay ciertos criterios diagnósticos de los que voy a hablar. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, como en todas las patologías, la historia clínica, la exploración física van a jugar un papel muy relevante. Obviamente en la historia clínica, saber si nuestro paciente tiene antecedentes de diabetes, sedentarismo, tabaquismo, justamente saber si el paciente tuvo un infarto, si es la primera vez, si se está reinfartando, y en la exploración física, bueno, con los datos que voy a explicarles más adelante. Menciona aquí que también es importante en los pacientes que sospechemos de choque cardiogénico, de manera inicial, pedir una radiografía de tórax y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Como ya comentamos, al ser el infarto la causa más frecuente, debemos de investigar justamente eso, ¿no? Y en la radiografía de tórax, pues verse datos de alguna cardiopatía, cardiomegalia, edema, que nos hiciera pensar en alguna posibilidad diagnóstica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del choque cardiogénico? Van a haber como dos patrones en cuanto a las manifestaciones clínicas. Un patrón
que está caracterizado por congestión vascular y un patrón de hipoperfusión tisular. En el patrón congestión vascular, obviamente el paciente va a presentar disnea, puede haber edema generalizado, podemos encontrar estertores vivasales relacionados también con una sobrecarga de volumen a nivel pulmonar. El reflejo patoyugular va a estar presente y la presión de la vena yugular va a estar elevada. Igual, en los datos de hipoperfusión tisular, pues el paciente va a estar con la piel fría, húmeda, el llenado capilar va a estar retardado, va a haber hipotensión, oliguria y alteración del estado mental, que es algo también muy característico. Como signos, ¿qué podemos encontrar? Los pulsos periféricos van a estar débiles, rápidos y en ocasiones pueden estar irregulares relacionados con alguna arritmia cardíaca. Por eso es importante también investigarlos. Los ruidos cardíacos van a estar disminuidos, S3 y S4. Puede haber presencia de soplos si está relacionado con alguna valvulopatía. Menciona que el choque cardiogénico va a tener una presentación muy diversa. O sea, todos los síntomas pueden estar presentes, puede haber síntomas de congestión vascular combinados con síntomas de hipoperfusión tisular, o sea, son muy variados, ¿no? Sin embargo, se han tratado de establecer ciertos criterios diagnósticos para poder tener más claro el diagnóstico de choque cardiogénico. Estos han ido cambiando. Obviamente son parte del diagnóstico y del seguimiento ya en el tratamiento del paciente. Una de ellas es el catéter de Swan-Ganz, que menciona que en todo paciente con choque cardiogénico debemos colocar un catéter de Swan-Ganz. Es como lo más accesible que tenemos, nos sirve ¿para qué? Para estar monitoreando continuamente la presión arterial. En los últimos años se ha debatido su uso, sin embargo todavía se sigue utilizando. ¿Por qué? Pues porque es muy accesible y muy sencillo de usar. Entonces todavía se sigue usando la colocación del catéter de Swan-Ganz para medir la presión arterial y justo ir viendo cómo responde el paciente también al manejo. Y otra herramienta que nos va a servir en el diagnóstico pues es el ecocardiograma. El ecocardiograma, tanto en modo 2D como en Doppler, nos va a servir obviamente pues para evaluar la estructura cardíaca, saber si hay alguna ruptura en los músculos, saber el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, etcétera, ¿no? Todo lo que investigamos en el ecocardiograma. Y eso va a ser parte o nos va a servir para hacer el diagnóstico. Entonces, en base a lo que les había comentado de la clasificación o de los fenotipos del choque cardiogénico, menciona que con esas herramientas o con las herramientas que tengamos podemos caracterizar al fenotipo del choque cardiogénico. Para esto vamos a utilizar la presión venosa central, la presión en cuña, las resistencias vasculares periféricas y pulmonares. Entonces, en base a esto podremos decir a qué fenotipo pertenece, aunque realmente, pues sí, en el momento del tratamiento es importante saber si es del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. El fenotipo clásico del choque cardiogénico, vamos a encontrar la presión del pulso disminuida, el índice cardíaco disminuido, o sea, las resistencias vasculares periféricas, la presión en cuña y la presión venosa central van a estar elevadas. En el choque cardiogénico con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con este fenotipo, la presión del pulso puede estar elevada o normal, el índice cardíaco sí va a estar disminuido y la presión venosa central, la presión en cuña y las resistencias vasculares pueden estar normales, elevadas o disminuidas. Entonces, ahí es donde decíamos que es la parte compleja del diagnóstico quizá. Y en el choque cardiogénico con falla del ventrículo derecho, la presión del pulso y el índice cardíaco van a estar disminuidos y la PVC elevada. La presión en cuña y las resistencias pueden estar normales o disminuidas. Y la resistencia vascular pulmonar va a estar elevada. Entonces, mencionaba como si un apartado muy especial para cuando hay falla en el ventrículo derecho.
porque obviamente cambia un poco el cuadro clínico. A veces es difícil diagnosticarlo, pero por ejemplo mencionaba en un paciente que sospechamos de infarto que sea de derecho, entonces justamente sería como ahí la sospecha, tener la sospecha y investigarlo más a fondo. En cuanto al tratamiento del choque cardiogénico, pues primero que nada estos puntos, es una emergencia cardiovascular, es una enfermedad que si no la tratamos de manera rápida va a llevar a la muerte al paciente. Obviamente, como todos los estados de choque, primero el ABCD, valorar la vía aérea, valorar si necesita el paciente ser intubado. Estos pacientes deben ser manejados en la unidad de cuidados intensivos, eso es ya algo que está establecido. Y el tratamiento, la finalidad del tratamiento va a ser la restauración temprana y definitiva del flujo coronario. Todo lo que hagamos va a ser con ese fin. Entonces, para llegar a esto hay diversos tratamientos. En las dos guías que yo encontré, una del año 2019, mencionaba que era importante primero iniciar con una infusión de líquidos para corregir la hipotensión en relación a la hipovolemia subjetiva, digamos, que existe. Justamente hablaba de esto y en el artículo más reciente dice que el inicio temprano de la terapia farmacológica es lo que lleva a mayor éxito al paciente. Sí menciona también la terapia con líquidos, pero como un punto secundario. Menciona aquí que los fármacos son el tratamiento inicial. Obviamente hay que considerar también esta infusión dependiendo de si el paciente tiene datos de congestión pulmonar, como ya lo mencioné. Entonces, en cuanto al manejo farmacológico, ¿cuáles van a ser las funciones? El manejo farmacológico realmente va a ser un puente, menciona, al tratamiento definitivo. Y es un soporte en la recuperación del paciente también. Es muy importante, mencionaba aquí que la elección del agente que vayamos a utilizar todavía es controvertida. De hecho, pues en los dos artículos o en todos los artículos menciona que justo el uso de inotrópicos por la misma fisiología, farmacodinámica, farmacocinética de los medicamentos, pues lo que hacen es que pueden aumentar la demanda de oxígeno miocárdico y puede ser contraproducente. Por eso decía que cuando vamos a administrar fármacos debemos empezar con la dosis mínima necesaria y obviamente dependiendo del estado clínico del paciente y de la monitorización que hagamos con el catéter sangrante, de la presión arterial, vamos a ir valorando. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección? Los inotrópicos. Son el manejo de primera línea en el choque cardiogénico. Obviamente debe estar en el paciente que se le está administrando inotrópicos bajo un monitoreo continuo de su estado global de perfusión, ya sea invasivo o no invasivo, que lo voy a mencionar después, para que nosotros podamos ir viendo la dosis que vamos a administrar del inotrópico. Menciona que una vez que el paciente se ha estabilizado debemos considerar suspender los medicamentos de manera inmediata. En el artículo del 2019, bueno, en ambos artículos que revisé, menciona la noradrenalina como la primera opción terapéutica. En el 2019 menciona la mirrinona, dobutamina y agrega el levosimendan. Y en el 2020 ya solo menciona noradrenalina, dobutamina y la milrinona. Hablando ya de los fármacos, menciona que ya se han hecho varios estudios y se prefiere la noradrenalina sobre la dopamina. Menciona que se vio que hay una mejora, que la dopamina tiene mayor mortalidad en los pacientes que el uso de noradrenalina. Entonces, la noradrenalina es el medicamento de primera elección. Lo vamos a usar en pacientes con hipotensión grave o que no respondan a otros medicamentos. Igual, hay ciertas contraindicaciones, ¿no? Que las voy a mencionar ahorita.
La dobutamina también es el otro medicamento que tenemos a nuestro alcance. Como sabemos, va a actuar sobre los receptores beta 1 y beta 2 y por lo tanto tiene la capacidad de aumentar la contractibilidad cardíaca. ¿Qué otro efecto tiene? Obviamente aumentar la contractibilidad al ser un inotrópico va a aumentar la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. Entonces, la desventaja que tiene pues es que es un prearritmogénico, se ha visto que puede producir arritmias cardíacas, por eso la realidad es que todos deben usarse con mucha precaución. La milrinona es otro medicamento que igual en México también pues lo tenemos al alcance, no tanto así, pero sí existe. La milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, igual su efecto es aumentar la contractibilidad cardíaca y es un vasodilatador tanto sistémico como a nivel pulmonar. Las desventajas mencionan que tiene efectos deleterios sobre la presión arterial, puede provocar hipotensión y también es un arritmogénico. Y el último medicamento es el levosimendan, que también existe en México, según yo. Entonces, ese es más accesible, creo, ¿no? O sea, casi no hay, pero sí debe haber. Entonces, el levosimendan es un medicamento sensibilizador de calcio. Entonces, al hacer eso, pues también va a ser un inotrópico. Realmente todos, la función que estamos buscando, pues es el inotropismo, ¿no? Para aumentar la contractibilidad cardíaca y, bueno, algunos producen vasodilatación, que también es una ventaja. Entonces, el levosimendan es un inotrópico también que produce menor consumo de oxígeno. Mencionaba efectos de antiaturdimiento y antiinflamatorios, que es como otra ventaja. La realidad es que mencionan que el medicamento de elección pues es la noradrenalina, todavía. Entonces, algo importante recordar es que también se usa farmacológicamente pues terapia fibrinolítica. Esto en relación a los pacientes que la causa es el infarto agudo del miocardio. Obviamente también en un paciente con infarto no está contraindicado el uso de heparina y aspirina, obviamente con las consideraciones especiales de cada medicamento. Menciona que los diuréticos también los podemos utilizar justamente en pacientes pues, que tienen sobrecarga de volumen. Podemos utilizar furosemida como manejo del edema. Y mencionan que las arritmias se tratan como específicamente de cualquier arritmia. Si el paciente presenta una arritmia cardíaca, se trata la arritmia de manera, digamos, independiente, aunque el paciente tenga choque cardiogénico. Y mencionaba la hipotermia terapéutica, que mencionaba en relación a pacientes que han presentado pues paro cardíaco, las indicaciones de hipotermia terapéutica que se ven en el ACLS. Entonces, ¿cuál es el tratamiento, digamos, definitivo? Pues la terapia mecánica. Se va a dividir en dos: la asistencia mecánica a corto plazo y la terapia definitiva. Entonces, en la asistencia circulatoria mecánica a corto plazo es nuestra primera herramienta que tenemos después de los fármacos para tratar de estabilizar y recuperar al paciente, en lo que conseguimos una terapia mecánica definitiva, ¿no? Entonces, existen múltiples dispositivos mecánicos a corto plazo en el mundo, cada día hay más. Perdón por las diapos, creo que no se ven bien. Entonces, el más usado, el mejor de todos, es el balón intraórtico de contrapulsación. El balón intraórtico de contrapulsación es el más usado en el mundo, el menos costoso, su inserción es fácil, es rápida, entonces es como la herramienta primordial que tienen. Mencionan que también para los cardiólogos, los hemodinamistas, es lo más fácil para ellos o con lo que más están familiarizados en usar. Entonces es de lo que se van a apoyar la mayoría de las veces para tratar al paciente con choque cardiogénico. ¿Qué es esto? Realmente lo puse muy simple porque así es. Se va a inflar un balón
que va a estar obviamente en la aorta, se va a inflar en la sístole y se va a desinflar en la diástole. Y esto va a permitir que el flujo sanguíneo mejore. Como sabemos, la falla en la contractibilidad hace que las resistencias estén aumentadas. Lo que hace el balón pues es como un apoyo, ¿no? Entonces va a aumentar el rendimiento del ventrículo izquierdo y por lo tanto el volumen de eyección. Menciona que un punto importante que me parece señalar es que para hacer esto, pues obviamente el paciente tiene que recibir terapia de anticoagulación para no provocar una trombosis, ¿no? Existen otro tipo de dispositivos que son los dispositivos mecánicos percutáneos. Encontré muchísimos. Estos son los nombres comerciales, así se manejan, como es el Tandem Hearn, el Impella, IVAC 2L, hay muchísimos. Estos dispositivos son menos invasivos, van a entrar por la arteria femoral y justamente van a cumplir más o menos la misma función del balón, pero sin introducir un balón. Es de manera percutánea, se regula como el flujo sanguíneo, son menos invasivos que el balón. También se utilizan, pero son mucho más costosos y menos accesibles. Y existe otra terapia que es la oxigenación por membrana extracorpórea. Menciona que, bueno, este es un método que se va a utilizar en pacientes que tienen tanto falla circulatoria como falla respiratoria. ¿Por qué? Porque el ECMO va justamente por su mecanismo a darnos tanto soporte circulatorio y respiratorio al mismo tiempo. Entonces, esta terapia está disponible, es una terapia que usamos de elección para neonatos, para pacientes pediátricos o para jóvenes, adultos jóvenes recuperables. Entonces, en ellos y en pacientes que tengan disfunción circulatoria y respiratoria son los que debemos usar la oxigenación por membrana extracorpórea. Todos estos son métodos temporales, no son métodos definitivos. Nos sirven mientras estabilizamos al paciente o conseguimos una terapia definitiva. Entonces, este es el... Entonces, en cuanto a la terapia definitiva, está bien documentado que puede ser por ICP o por revascularización coronaria. Así. Esos son el tratamiento de elección al final. Obviamente la ICP es obviamente la de elección en pacientes sobre todo con infarto agudo del miocardio. Menciona que en los últimos años se ha estudiado la ICP múltiple, que significa que no solamente se trata la arteria que haya sido el origen del problema, sino que se pueden tratar otras arterias al mismo tiempo y hacerlo todo en un solo procedimiento, no solo una arteria. Menciona que eso ha mejorado un poco la sobrevida de los pacientes. La ICP ha demostrado mejores resultados a largo plazo comparado con otras terapias, por eso es que sigue siendo el tratamiento de elección. Otra terapia definitiva pues es la revascularización coronaria por cirugía, ¿no? Abierta. Menciona que realmente no hay tanta información contundente acerca de los beneficios de esta terapia. Se han hecho muchos estudios en México, pero pareciera que tienen las mismas tasas de éxito que la ICP. Entonces, a final de cuentas, menciona aquí que la decisión de si hacer una ICP o una revascularización coronaria pues va a depender de con qué se disponga y de la decisión del propio médico, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos, la intervención coronaria percutánea pues es justamente pues la colocación de un stent. Entramos también por la arteria femoral, se localizan las arterias y se infla un balón, un stent, que queda ahí de manera permanente, no se retira. Y la cirugía de revascularización coronaria, se hace un injerto de vasos sanguíneos para tratar de evitar la parte del flujo que está obstruida. Entonces, algo muy importante en cuanto al tratamiento del choque cardiogénico y lo que mencionaba aquí como las directrices para el tratamiento es, una vez detectado un paciente con choque cardiogénico, hay que transferirlo de manera inmediata para ICP.
Obviamente se debe considerar la cirugía de revascularización si no disponemos de una ICP, que es como lo mencionaba. Si no hay ICP, si no hay cirugía, hay que usar fibrinolíticos. No debemos usar beta bloqueadores en los pacientes con choque cardiogénico. Obviamente, si estamos diciendo que lo que está disminuido es el gasto cardíaco y la contractibilidad, si usamos beta bloqueadores vamos a empeorar este cuadro, ¿no? Obviamente lo que mencionaba de que podemos usar un balón intraórtico de contrapulsación para estabilizar a nuestro paciente y considerar también un dispositivo, menciona de asistencia de ventrículo izquierdo, como los que mencioné que son los más modernos, ¿no? Encontré este flujograma de cómo se debe abordar un paciente con choque cardiogénico en el contexto de un infarto agudo del miocardio. Es muy parecido al manejo de choque cardiogénico, de todos los tipos de choque cardiogénico, de todas las etiologías. Menciona que obviamente pues debemos de diagnosticar primero el choque cardiogénico con la, como les había dicho, tensión arterial sistólica menor de 90 o menos de 30 de la basal, una presión arterial media menos de 65 con datos de hipoperfusión tisular, como les había comentado, de laboratorio o clínicos. Una vez que tenemos esta situación, vamos a estabilizar al paciente, obviamente, el ABC, protección de la vía aérea, oxigenación adecuada. Entonces, después de esto, sospechamos de un choque cardiogénico por clínico y por gabinete, debemos hacer el diagnóstico hemodinámico. Vamos a diagnosticar con el catéter de Swan-Ganz si es un patrón clásico, si es un patrón mixto, si se puede. Hay que hacer el ecocardiograma también para medir la distensibilidad, la fracción de eyección, etcétera. Entonces, si el paciente no tiene no cumple con estas características, pues debemos buscar otro tipo de choque. Pero si el paciente sí cumple con estas características, que tiene un choque cardiogénico, menciona central, etcétera. ¿Cuál es el pronóstico del choque cardiogénico? Malo, aunque aún así se ha demostrado que tiene una alta mortalidad a pesar de que se administre el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque es una entidad grave, severa, que evoluciona muy rápido y justamente por la accesibilidad que tenemos, pues aquí yo no sé si haya un balón de contrapulsación intraórtica, no creo. Entonces, para empezar, el primer problema es el diagnóstico, ¿no? Diagnosticarlo. Necesitamos justo el ecocardiograma, el catéter de Swan-Ganz, entonces justo el diagnóstico. Y aún así, tratándolo de manera adecuada, la mortalidad sigue siendo alta. ¿Cuáles son las complicaciones que se van a presentar? Arritmias cardíacas, paro cardíaco, insuficiencia renal, aneurisma ventricular, puede haber un tromboembolismo y obviamente pues la muerte, ¿no? Muy bien. ¿Checamos? Sí, ya nada más terminan allá.